Bien, otro criterio que nosotros tenemos que considerar para nuestro diseño viene a ser lo que corresponde a los taludes recomendados, ¿ya? Entonces, esto hemos estado conversando que está en función al tipo de terreno, pues, donde nosotros vamos a hacer el corte, ¿no? No vamos a trabajar esta estructura. Me dice que la inclinación de estas paredes, ¿no? Del valor de Z, ¿no? Entonces se refiere a ese valor de Z que hemos visto en las tablas, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, por ejemplo, acá apareció un valor de Z, ¿no? A eso me refiero con taludes, ¿ya? Para que recuerden. En este caso dice que dependen de la geología de los terrenos en los cuales pues vamos a plantear la alternativa de solución. Por lo cual, ustedes como ingeniero tienen que efectuar pues un trazo y recomendar pues, los taludes más favorables de acuerdo a cada una de estas condiciones en base pues a la observación que ustedes van a hacer en campo, ¿no? Hemos hablado de las pruebas empíricas, también apoyados en base a las calicatas que se pueden recomendar en algunas zonas, ¿no? No es necesario hacerlo en todo, cada 100 metros, ¿no? Tiene una peculiaridad esta parte para poder pues, recomendar, abrir y poder conocer mejor los materiales en algunos casos, ¿no? Por ahí tienen que hacer pues una excavación para que vean a mayor detalle quizás, ¿ya? Entonces, eso como una buena recomendación. Entonces, hay un cuadrito con el que vemos acá, en el cual ya nos está indicando, pues, cuál sería ese valor de Z recomendado, ¿no? Ese valor del talud. Nos indica que si es un suelo, un conglomerado, el talud es de 1 a 1. Si ya viene a ser un suelo arcilloso, el valor también sigue siendo de 1 a 1, ¿no? El valor de Z1 igual a 1. Si es un suelo arenolimoso, ¿ya? Y empieza a cambiar el tipo de suelo, me recomienda utilizar pues un talud de 1.5 a 1. ¿Ya? Si son suelos arenosos, voy a usar el valor de 2 a 1, ¿no? Ya hemos dicho esto que tiene que ver también con el tema de la estabilidad en el canal. Si son suelos arenosos sueltos, ¿no? Entonces ya va un valor de 3 a 1, ¿no? Tengo que hacerlo un poco más inclinado ya. En este caso, me está manifestando en esta tablita, ¿no? Esta tablita es del libro de Máximo Bion, ¿ya? Eh, que para roca alterada podría utilizar el valor de 0.5 a 1, ¿ya? Y si es una roca sana, de 0.25 a 1. Recordemos que nosotros habíamos indicado que para el caso de la roca, lo más recomendado pues, para nuestros proyectos es hacer una sección vertical, ¿no? O sea, ese valor sería cero, pues, ¿no? No hay talud. Lo más recomendado, ¿no? Esto es de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a las buenas prácticas que se realizan acá en la zona, sobre todo, ¿ya? Y para tierra vegetal, pues con un poco de arcilla, también un talud de 1.5 a 1 y un suelo arenoso de 3 a 1. ¿Ya? Entonces, esas son unas recomendaciones con respecto a los taludes. Pero existen instituciones como por ejemplo el Bureau of Reclamation también, que nos va a recomendar utilizar un talud único, ¿no? En este caso, para nuestros canales, nos recomienda en este caso utilizar un talud único de 1.5 a 1, ¿no? Acá lo vemos, de 1.5 a 1. Es una buena recomendación, bastante conservadora, pero en muchos casos, pues, hay que ver el tema económico y también, pues, de acuerdo a las condiciones que tenemos en suelo nosotros en el campo, vamos a poder determinar, pues, con mayor precisión, quizás, y no generalizar en todos los casos ese talud único, ¿ya? Porque acá vamos a tener diversos tipos de terreno, hemos dicho que es muy variada, pues, nuestras condiciones que tenemos acá en la zona, ¿ya? Entonces, si vamos a ver roca, entonces lo recomendado, como les decía, es que se considere un talud ya vertical, pues, ¿no? O sea, una sección rectangular en este caso sería. Es lo más adecuado, lo más usual, lo más común a veces, ¿no? Por el tema económico también y debido pues que es un poquito complicado también hacer este tema de excavaciones en roca, ¿eh? En suelos con turba y detríticos de 0.25 a 1, arcilla compacta o tierra con recubrimiento de concreto va de 0.5 hasta 1.1. Estos valores generalmente no son muy utilizados, ¿ya? Esos dos que estoy marcando ahí.
no son muy utilizados. Lo que sí es muy, muy utilizado es este tipo de talud. Tierras con recubrimiento que puede ser en piedra o tierra o incluso para grandes proyectos de uno a uno. ¿Ya? Para revestimiento con concreto también generalmente de uno a uno. Para arcilla firme o tierra en pequeños canales, ahí sí podemos coincidir de repente con lo que nos indica el Bureau Reclamation, ¿no? Nos decía ese mismo talud. Para tierras ya arenosas sueltas, que en nuestras condiciones es, también bastante se encuentra un talud de 2 a uno. Y en caso de greda arenosa o arcillas porosas, ¿no? Que son materiales un poquito ya más, hay que tener cuidado con el tema de esos manejos, de 3 a uno, ¿no? Como ven, se puede dar diversas alternativas, entonces ustedes tienen que evaluar, ¿no? Y yo particularmente les recomendaría pues este tema de usar esto y por acá. Estas dos son las que más se utilizan, ¿no? Y bueno, esta específicamente en el tema de los taludes. Pero tienen que ustedes hacer una evaluación, ¿ya? Eso es lo que más se va a presentar son esas. Y en base a lo que es la profundidad que va a tener el canal, tenemos también diversas alternativas. Bueno, acá un poquito que ha salido bajo la PPT, el color, pero sí se deja ver, ¿ya? Entonces, en roca, en el caso de que exista pues una roca en buenas condiciones y tengamos un canal profundo, planteamos un canal vertical, ¿ya? Y ya si son canales más profundos, ya podríamos hablar de repente darle una pequeña inclinación por el tema de seguridad, de 0.25 a 1. Eso sería una buena alternativa. Si son canales, por ejemplo, con materiales limo arcillosos, de 1 a 1. Y en canales profundos de ese mismo material, de 1.5 a 1. En arenas sueltas también, y ahí sí empieza pues a marcarse la diferencia. Miren, ¿ven? Canal poco profundo de 2 a 1, pero si ya es un canal profundo, tengo que aumentar, ¿ah? De 3 a 1. Y en el caso del concreto, si es un revestimiento con concreto, lo común es de 1 a 1, y si es muy profundo, ahí sí coincide, ¿eh? 1.5 a 1, para el caso del Bureau Reclamation. Este cuadrito es un poco más conservador que lo que hemos visto anteriormente, ¿ya? Entonces podríamos aplicar esto. Y para canales revestidos, ¿ya? Canales revestidos, tratemos de usar ese valor de 1 a 1. Y para canales de tierra, pues hagamos lo que nos indica el Bureau of Reclamation, ¿no? ¿Qué pasó? Ahora sí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a elegir yo el talud? Primero, pues tengo que hacer un análisis y también hay algunos elementos o condiciones que me van a mí marcar cuál alternativa tomar. Una de ellas es pues la limitación topográfica que voy a tener. En este caso, pues podría ser pues un canal que va a atravesar una zona topográficamente accidentada, como pues podría ser una ladera empeñada, y esto pues se va a convertir en una limitante pues para el caso de la elección del talud que yo voy a plantear, porque en muchos casos me va a conducir, a conllevar que pues se genere pues grandes volúmenes, ¿no? El tema de corte. Entonces lo que yo tengo que buscar es optimizar esto, ¿no? Buscar la sección hidráulica más eficiente, ¿no? En la cual tenga menor excavación. Entonces, en muchos casos, pues como ven, se va a tener que utilizar una sección prácticamente rectangular. Esa es una limitación topográfica que a mí me va a condicionar modificar mi diseño, al menos en ese tramo, ¿no? En ese tramo específico. Otra alternativa que yo tendría que evaluar es el tema de la estabilidad de los suelos, ¿ya? Cuando los suelos en los cuales voy a alojar esta caja de canal son de diversas texturas, ¿ya? Como es común acá, pues en cualquier tipo de proyecto tenemos diversidad, ¿no? Dime, David, está levantando la mano. Buenas noches, ingeniero. Sí, dime. Ingeniero, quería consultarle, ¿y en qué casos, por ejemplo, el año pasado, cuando estuve por Guaitará, estuvimos viendo unos canales de irrigación que eran enterrados con tuberías? La bocatoma estaba cerca del río y después a cerca de 1 kilómetro más ya estaba entubado todo el canal de riego, pues, ¿no?
Ya, sí, es posible hacer eso. Como te digo, en este caso, Guaitará es Huancavelica, ¿no? Esa parte de Huancavelica. En este Así es. caso, los canales podemos hacer en partes, en tramos, podemos hacerlo entubado. Tiene que ver mucho con el tema de los taludes también que existan en la zona. Yo también particularmente, por ejemplo, en varios proyectos que hemos hecho acá en la selva, se tiene que entubar, sobre todo es que hay mucha problema con los taludes de la estabilidad, entonces constantemente hay derrumbes, ¿ya? En algunas zonas no he visitado Guaitará, sé más o menos por dónde se ubica, sí, porque algunos proyectos hechos cercanos ahí, pero no específicamente en Guaitara, pero el tema me parece, habría que ver qué condiciones hay, ¿no? Entonces tiene que ver de repente ubicar zonas vulnerables, de repente en la que pueda existir pues problemas como te digo el de la estabilidad de los taludes o que constantemente haya derrumbes y ese material siempre cae al canal y genera pues un problema con el tema de limpieza, ¿no? Que se obstruyen los canales o quizás de repente también se hace esto cuando hay que pasar pues de repente algún terreno que no te quieran dar autorización también. Entonces, por debajo puedes pasar las tuberías, ¿no? Y por encima siguen ellos utilizando para poder sembrar, pues en este caso. Entonces, hay varias alternativas. De que se puede dar, pero este punto específico justo está un poquito más adelante cuando hablamos del tema del trazo. ¿Ya? O sea, se puede utilizar, hemos dicho, pero en este caso para canales abiertos es un tubo parcialmente lleno. ¿Ya? No está trabajando a presión. Se puede utilizar también a presión en algunos casos, ya sobre todo cuando es un riego por aspersión o microaspersión. Entonces, en esos casos también tenemos que utilizar tuberías, pero como ves, se va a combinar diversas alternativas, ¿ya? Vamos a tener en partes, como hemos dicho, canales de sección trapezoidal, canales de sección rectangular. En algunos casos tenemos que poner, pues, una tapa al canal, cerrar o incluso llevarlo a que esto sea, pues, a través de tuberías. Es común que se pueda dar, ¿ya? Eso, como te digo, tenemos que evaluarlo, las condiciones, las zonas críticas, y posiblemente eso lo han hecho por algún tema particular, me imagino, ¿no? Tendríamos que ver las condiciones del terreno, o de repente también el tema de prevención. Esto también se hace, por ejemplo, cuando hay un centro poblado muy cercano, ¿no? Al proyecto y de repente pues es un caudal considerable, entonces yo preferiría por el tema de seguridad pues canalizarlo, ¿no? Lo meto en un canal cerrado o incluso con tubería y lo paso pues por un lugar donde no la gente no esté arrojando basura o no me esté generando problemas adicionales dentro del canal, ¿no? Que al final pues va a ser perjudicial, me va a llevar a temas de operación y mantenimiento que innecesariamente, ¿no? Entonces, como ves, tienes que hacer varias evaluaciones para plantear esta alternativa, ¿ya? Eso más o menos va por ahí. Ya cuando hablemos el punto de la topografía, específicamente ahí vamos a hablar un poquito más de esto, ¿ya? Gracias, ingeniero. Ya, listo. Que me quedé. Estábamos hablando del tema de la estabilidad del suelo, ¿no? Y como hemos visto, pues hay diversos tipos de terrenos acá. Tenemos pues parte que puede ser material arcilloso, arenoso, parte rocosa. Y como ven, en algunos casos, pues esto se convierte en un factor condicional para poder elegir un solo talón. Entonces tengo que unificarlo. ¿No? Y también ver que, por ejemplo, pues si yo hago una excavación, pues podría tener pues una alteración con respecto al talud, que podría ser inestable. En algunos casos, pues prefiero hacer incluso hasta un revestimiento en este caso, ¿ya? Pero tengo que analizar todo eso para que pueda yo determinar cuál va a ser el talud más adecuado, ¿eh? En ese caso. Otro criterio que también nosotros debemos de considerar es el tema del borde libre, ¿ya? Y en inglés pues es el freeboard, ¿no? Incluso por ahí hay algunas fórmulas que saca de algunas bibliografías del Bureau of Reclamation, nos da ese término, el FV, ¿no? O FB. Esto sirve para nuestro canal, pues, para que nuestro canal tenga, pues, una seguridad, ¿no? Con respecto al tema de los desbordes que podrían ser por acá. Esto producto de que también pues esto está propenso a una mala operación, una mala apertura, de repente las compuertas, por ahí en una zona donde constantemente hay muchas precipitaciones, quizás es bueno también conocer el tema de las láminas de precipitación. ¿Para qué? Porque en algunos casos se ha visto
proyectos que acá le consideran, debido al tema de las lluvias, ¿no? Un borde adicional a lo que tú puedas calcular de acuerdo a las recomendaciones que vamos a ver más adelante, le consideran una parte adicional para una altura acá, ¿no? Para evitar pues el desborde, producto de las precipitaciones, eso en zonas donde hay mucha lluvia. En algunos casos esto resulta más económico que hacer pues a cierto tramo vertederos de excedentes, ¿no? Entonces, porque de repente también condiciones del proyecto no nos facilita dónde tener un vertedero de excedencias. Entonces, en algunos casos también he visto que se puede incrementar esto, ¿no? Se puede incrementar un borde, pero con respecto al tema de precipitaciones, por las precipitaciones, ¿ya? Pero lo común es que nosotros siempre por seguridad calculemos esto en base a un tirante, ¿no? O también puede ser en base al caudal, o quizás en algunos casos en base al ancho de solera, pues, ¿no? En cualquiera de los tres casos hay diversas alternativas, pero siempre con fines de seguridad, ¿no? Y sobre todo en lugares donde pues hay presencia de viento, incluso eh, puede haber pues lugares propensos a derrumbes, ¿no? O desbordamientos quizás, ¿no? Entonces de repente por esta zona hay varias quebradas, entonces en algún momento pues esas quebradas se van a activar y el agua va a ingresar acá, entonces tengo que prever todo eso, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el tema de seguridad. Entonces, siempre vamos a dejar un borde libre y como vemos acá en la imagen, ¿no? Por ejemplo, acá vemos marcado, ¿no? Con un circulito todo lo que es el borde libre, ¿ya? Y vemos acá, pues esta línea que estoy trazando, más o menos de esa línea blanca que se ven en la imagen, corresponde a lo que es el tirante máximo, ya, ¿no? Lo que sería esto. Bueno, en este caso, pues no está trabajando a su máxima capacidad el canal, por eso es que ustedes ven que eso está por debajo. Podría ser, de acuerdo a la imagen, que pues quizás es una época donde hay una época de precipitaciones, o podría ser también en función al calendario que se tiene, que no requieran, pues, de acuerdo a la calendarización que tenemos de la cédula de cultivo, que en este caso no requieran tanta cantidad de agua a los cultivos, ¿no? Por fechas, eso es variable. Eso ya, bueno, es un tema de manejo agrícola. Entonces, nos dice que no existe pues una norma única para poder establecer este valor del borde libre, ¿no? O sea, siempre van a existir diversos criterios, ¿no? La idea es pues garantizar pues que cualquier proceso, fenómeno o una mala operación no afecte pues de manera directa de repente a los cultivos o a las zonas bajas, ¿no? Y eso pues que a la larga pueda generar alguna problemática. Entonces, lo que se recomienda es que, pues, podamos plantear en un proyecto más o menos, pues, de unos bordes lisos, ¿ya? Y típicamente, esto es un promedio más o menos que se ha calculado que este borde libre siempre está, pues, al rango de 5 a 30%, ¿ya? Del calado total, digamos, esta altura, de esa altura total. Más o menos de esa altura total, algunos recomiendan pues hacer pues un valor 5 al 30%. ¿Ya? Pero esa es una recomendación. Otra recomendación que es bastante utilizada, ¿no? Es una de las que más se utiliza, es plantear para canales de tierra que ese borde libre sea pues un tercio, ¿ya? En este caso sea un tercio del tirante, un tercio del tirante. Entonces podríamos tener este canal, y digamos que tiene pues una base de 30%, ¿no? 30. Y yo he determinado que mi tirante, pues ya vamos a decir que sea 30, ¿no? También de 30. Entonces, un tercio adicional sería pues acá 10 centímetros, entonces mi canal quedaría con 40 por 30, ¿cierto? Eso sería si fuera canal de tierra. Y el caso ya varía cuando es para un canal revestido, ¿no? Un canal revestido, en este caso, ya no voy a hacer un tercio, sino voy a usar un quinto. En este caso, pues, sacando un quinto 30 serían 36 centímetros, ¿no? Bueno, ya que pues, de repente por proceso constructivo te conviene pues que esto siga siendo 40 también, ¿no? Entonces, por ahí te evaluarlo, ¿no? Entonces, eso es como se calcula de acuerdo a esta recomendación que vemos acá, ¿no? Puede ser para tierra o para canales revestidos. Otra buena recomendación es la que nosotros tenemos de acuerdo al manual
de pequeñas presas, ¿no? Y nos dice que es para este caso, para tipos de flujo subcrítico, ¿no? Que es lo que siempre vamos a estar manejando ese concepto. Para flujo subcrítico, el valor, pues, del borde libre se va a calcular a través de una fórmula, ¿ya? En la cual la fórmula es igual a 0.30 más 0,0033 multiplicado por el caudal menos 10. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio por ahí si tienen papel o la calculadora, aunque sea de celular, es una operación básica. Vamos a plantear utilizar pues a ver el valor máximo, ¿ya? El valor máximo, que en este caso esta fórmula se aplica para 10 metros cúbicos por segundo hasta 100 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Entonces, vamos a asumir que este sea el valor máximo. 100 metros cúbicos por segundo, vamos a meter ese valor a esta formulita, solamente vamos a reemplazar eso. Y vamos a determinar acá por el chat cuánto es que le sale. Ya me indican cuánto le sale ese cálculo. ¿Ya? Solamente reemplacen los datos. Ajá, miren, Ludwig lo sacó, ¿eh? Entonces, ese valor que ustedes están calculando, si yo lo redondeo, pues me va a dar lo que dice acá abajo, ¿no? Entonces, como valor mínimo sería, pues si yo uso los 10, el valor de 10 metros cúbicos me daría el valor mínimo de 30 centímetros, ¿no? Y el valor máximo, pues ya en un tema de redondeos estábamos hablando de 60 centímetros, ¿no? Entonces, eso es lo que me recomienda el manual de pequeñas presas, ¿ya? Para ese tipo de caudales. Y así son mayores a esos caudales, voy a generalizar para todos usar 0.60. Otra recomendación. Como ven, hay varias alternativas. Eso con respecto al flujo subcrítico. Pero cuando ya el flujo cambia, ¿no? Y se vuelve pues un flujo supercrítico, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se calculaba supercrítico? En base a Freud, pues, ¿no? Freud me determinaba eso. Si ya pues esto ha ocurrido de repente por un cambio de sección o quizás por un cambio de pendiente, ¿ya? Voy a utilizar la siguiente fórmula, ya no es la misma, ¿no? Que vimos arriba. Voy a usar esta fórmula, sería 0.61 más 0.0037 multiplicado ya por la velocidad, ¿no? Y esto multiplicado por la raíz cúbica del tirante, ¿no? Esto me va a determinar pues ya valores más altos, ¿no? En este caso, pues por ser un tema de flujo supercrítico, obvio que van a ser valores más elevados a lo que estoy siendo conservador con el caso de los flujos subcríticos, ¿no? Entonces acá ya me va a salir valores más elevados. Otra recomendación es que para pequeños canales, ¿no? Típicamente de repente lo que vamos a hacer nosotros dentro de los talleres va a ir por este rango, me imagino, ¿no? De acuerdo a los cálculos que logremos hacer, ¿no? Vamos a ser optimistas de llegar al menos a estos valores, ¿no? En un caudal que es menor a 2 metros cúbicos por segundo, se recomienda usar también un borde libre de 30 centímetros, ¿no? Acá está en inglés, pues, ¿no? Freeboard, ¿ya? De 30 centímetros. Y ya para canales mayores, a 2 metros cúbicos por segundo, utilizaría esta fórmula. Parece muy similar a la fórmula que hemos visto anteriormente, ¿no? Pero hay varias variaciones. En este caso, pues, calcularía este borde libre como 0.60 más 0,0037 por la velocidad al cubo, por la raíz cuadrada del tirante. Otra adecuada también práctica es usar pues una relación en base al caudal. Si por ejemplo nosotros tenemos un caudal que sea menor a 0,5 metros cúbicos por segundo, voy a considerar un borde libre pues de 30 centímetros,
¿no? Si es mayor a eso, pues conservadoramente podríamos pues tener 40 centímetros, pero sí, ¿qué pasa si yo tengo pues caudales mucho mayores a esto, ¿no? Entonces ahí podría yo tener otro criterio y ya no hacerlo en base al caudal, sino en base al ancho de solera, ¿no? Porque acá las secciones van a ser mucho mayores. Entonces, si es con respecto a lo que es el ancho de solera, voy a tener, pues, por ejemplo, un ancho de solera que puede ser de 0.30 aproximadamente hasta 0.8, ¿no? Hasta 80 centímetros. En ese caso, sería conservador porque más o menos en estas secciones entra el canal que estamos viendo acá, ¿no? Este caudal. Más o menos por acá coincide, casi por ahí. ¿Ya? También más o menos por ahí. Pero ya para caudales mayores, ¿no? En este caso, para anchos de base o anchos de solera mayores, que van en un rango de 80 centímetros hasta 1,5 metros, ya considero pues medio metro por lo menos de borde libre. En canales de 1,5 metros hasta 3 metros, consideraría 60 centímetros. Y eso es más o menos lo que vemos acá en la imagen. ¿Ya? En esta imagen pues tenemos un borde libre de 60 centímetros más o menos, ¿no? Porque acá tenemos un ancho aproximado de 1,60 m más o menos, ¿no? Aproximadamente. Entonces, esta imagen más o menos tiene esas dimensiones. Ya para bases o anchos de solera mayores, que van de 3 metros hasta 20, en esos casos ya considero 1 metro, pues, ¿no? Prácticamente pues hay que tomar mayores mecanismos de seguridad en este caso, ¿no? Entonces, como ven, esa sería otra buena alternativa, pues, ¿no? Que también está en función al ancho de solera. Entonces, como ven, hay varias fórmulas o varias alternativas para poder determinar ese borde libre, ¿no? Pero de que se tiene que poner, siempre se va a poner, ¿no? Otro criterio que ustedes también, algo de esto hemos estado conversando, que ustedes también tienen que tener en consideración, es el tema de la filtración en los canales, ¿ya? Entonces, la filtración del agua en los canales siempre va a ocurrir por mejor proceso constructivo, por mejor material, por mejor supervisión que ustedes puedan plantear, siempre va a existir, ¿ya? Entonces, no debemos tomar este punto pues con indiferencia, porque imagínense que no llegue el agua en la cantidad necesaria hasta las zonas de riego, pues estamos afectando directamente lo que es la eficiencia, ¿ya? Y eso pues generaría en muchos casos pérdidas económicas o pérdidas y deterioros para los cultivos. Entonces, además de lo que es la filtración en los canales, eh, tenemos que analizar, aparte de otro punto de vista, que se está perdiendo agua, pues que es indispensable para los cultivos. También tenemos que analizar que eso puede generar pues una elevación de los niveles freáticos también, ¿no? Y también eso generaría pues efectos perjudiciales a los cultivos, a las plantas. En algunos casos podríamos tener problemas de salinización, incluso de suelo, porque por ahí que aparezca un banco de minerales o de sales, ese agua, pues, a la larga va a llegar hacia los cultivos y los va a deteriorar. Entonces, para solucionar toda esa problemática, muchos casos, en muchos casos vamos a tener que, pues, plantear algunas alternativas desde las obras de drenaje, ¿no? Estas obras de drenaje, que muchas veces pues tienen costos muy elevados, ¿no? Entonces vamos a preferir de repente en algunas situaciones preferible pues hacer un revestimiento que sería más económico que de repente hacer una obra grande de drenaje, ¿no? De sistema de drenaje. Entonces hay que evaluar eso también. Recordemos que pues es muy importante entonces el valor que va a tener el agua, pues, ¿no? Y sobre todo para los proyectos grandes, ¿no? Imagínense que se desperdicie el agua, por ejemplo, por un proyecto como La Chira, como por ejemplo Majes, como por ejemplo Olmos, ¿no? Entonces en esos casos se han hecho grandes extinciones y en ese caso pues el costo del metro cúbico de agua es bastante elevado. ¿No? Es bastante elevado ese metro cúbico de agua, ¿no? De repente acá en los proyectos que hemos visto por acá por la zona, todavía, pues, ¿no? De acuerdo a la magnitud que estos tienen, el costo de agua es mínimo, pues, no muy poco es poquísimo, pero estas condiciones poco a poco van a ir cambiando,
de acuerdo a lo que hemos estado analizando con respecto al cambio climático, a la sostenibilidad del recurso, entonces esto va incrementando el costo. Entonces ya no podemos darnos el lujo nosotros también de desperdiciar ese agua. Y eso es pues lo que justificaría también que se haga pues un revestimiento adecuado, ¿no? De ser el caso. Esto podría ser pues a través de lo que es albañilería en piedra, lo que son las mamposterías. También pues es muy utilizado eso, y también lo que podría ser un suelo cemento, en algunos casos se puede utilizar madera, metales, ¿no? O ver la manera de impermeabilizar los fondos y las paredes de los canales para evitar pues estos desperdicios, ¿no? Y hacer pues a la larga una mala inversión, ¿no? Entonces, ya tenemos que considerar pues acá economizar y mejorar pues las condiciones que se tiene en estos proyectos, y pues justificar que requieran un revestimiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué factores van a afectar pues en este caso el tema de las filtraciones? Uno de los factores que va a afectar directamente lo que es la filtración es el tema de la permeabilidad del suelo, ¿no? Recordemos que tenemos diversidad de suelos, pues hay suelos impermeables, otros que son permeables, otros que son suelos comunes. En cada una de estas condiciones vamos a tener diferentes manifestaciones de la permeabilidad. Entonces, en algunos casos, pues esto va a incrementar, pues, ¿no? Las pérdidas. Otra alternativa que debemos considerar es que si nosotros tenemos un tirante muy elevado, también vamos a tener mayores filtraciones. La relación es a mayor tirante, mayor filtraciones también, ¿no? Y lo mismo pues ocurre con el tema del caudal, pues, ¿no? El caudal, el tirante, también igual, a mayor caudal también mayor probabilidad, mayor incidencia con el tema de las filtraciones, ¿no? Otro concepto que también va a afectar acá el tema de las filtraciones es el tema de la temperatura, pues, ¿no? Imagínense los cambios de temperatura, pues hace que de repente se dilate más el tema de los concretos, quizás, y por ahí afecten el tema de unas juntas que quizás ya estén, pues, requiriendo algún tipo de operación, ¿no? O de corrección. Entonces, eso también podría ser un factor que me va a influir. Otro, y uno de los más importantes que hay que tomar con mucho cuidado esto, es el tema del tiempo que tienen de construir los canales, o sea, la edad del canal, ¿no? Entonces, recordemos, pues, estos canales típicamente pues tienen más de 20, 30 años, ¿no? Entonces ya es común, pues, que aparezcan grietas, fisuras, problemas en las juntas, ¿no? Entonces es típico. Entonces, ¿cómo yo corrijo eso? Pues requiero hacer pues un mejoramiento en muchos casos. Y recuerden que estos canales siempre pues en estos proyectos se van a reutilizar, ¿no? No es que ya vamos a dejarlos inoperativos. Tenemos que seguir utilizando estos canales, sino que tenemos que optimizar. Pero en estos canales ese factor de la edad también va a incrementar pues las pérdidas. Entonces hay que considerar mecanismos que permitan pues esto mejorar esas condiciones. Entonces, para poder determinar incluso las pérdidas que se van a dar en los canales, han hecho pues varios autores, diversos métodos, todos estos casi pues con fórmulas empíricas, ya en las cuales a través de estas fórmulas ellos tratan de determinar de una manera más precisa, ¿no? Lo más precisa posible, cuánto va a ser esas pérdidas. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a Davis, por ejemplo, nos dice que todo canal, incluso para Davis, debería ser revestido solamente cuando las pérdidas de filtración excedan a 0.46 metros por día, que sería un equivalente de 5.32 por 10 a la menos 4 centímetros por segundo. ¿Ya? Y recordemos que por mejor revestimiento que usted le pueda plantear, eso no va a eliminar completamente las pérdidas. Siempre va a existir pérdida. Entonces, por ahí aparece pues Ubunchus, ¿no? Ubunchus indica pues que ha hecho pues varias fórmulas en las cuales una de ellas indica, perdón, que se puede determinar pues
pues para cada tipo de revestimiento o espesor de revestimiento un coeficiente de permeabilidad, ¿no? Más adecuado, de acuerdo a una de ellas. Y en esos ensayos que él ha realizado, pues ha determinado que si es que se cumple esa relación, él puede, o sea, este coeficiente va a permitir que se reduzca a la octava parte las filtraciones. Miren, una octava parte es bastante interesante que se reduzca esta cantidad, pues, miren, es fuerte, pues una octava parte, ¿no? De todo lo que se pueda manifestar. Entonces, aparentemente funciona, pues, su fórmula. Y esa fórmula, pues, es la que tenemos acá. Entonces, en esta formulita me indica que las pérdidas por filtración va a ser igual a ese coeficiente de acuerdo al revestimiento, ¿no? Un coeficiente de permeabilidad, ¿no? Multiplicado por el tirante sobre el espesor que va a tener ese revestimiento. ¿Eh? Multiplicado esto por la base que tiene la sección del canal más el tirante multiplicado por 1 más el talud al cuadrado, ¿no? Son las fórmulas típicas que nosotros ya hemos estado viendo anteriormente, por ahí también vamos a utilizar la próxima semana ya cuando empecemos por ahí con algunos ejercicios y todos esos temas, ¿ya? Entonces eso hay que tener presente, miren, ¿ah? Que este factor, mire, puede reducir considerablemente las pérdidas. Entonces, eso según Uginchus. Después aparece otro autor, ya, ahora sí, otro autor que es Punham, ¿no? Y esta fórmula, pues Punham la ha desarrollado en el año 67, ¿no? 1967, y hasta la fecha de hoy todavía se sigue utilizando. Entonces, él en esta fórmula ha determinado que las pérdidas por filtración están en función al tipo de suelo también, ¿no? Al tipo de suelo. Y eso ha determinado, pues, de acuerdo al tipo de suelo, tres posibles valores en función al tipo de suelo que se va a tener. Si tenemos para este caso ese coeficiente de permeabilidad, dice que si tenemos suelos muy permeables, ¿no? El valor va a ser 0,03. Si tenemos suelos comunes, el valor es 0,02. Si tenemos suelos impermeables, el valor es 0,01. Y a eso le voy a multiplicar el caudal que yo tengo, ¿no? El caudal que yo tengo y lo voy a elevar a la 0,53. Con esa formulita Punham determina pues las pérdidas por filtraciones. ¿No? Luego aparece Morris, que también pues es una fórmula que él ha desarrollado en el año de 1951, ¿no? Y hasta el día de hoy todavía también se utiliza. ¿Ya? Él también ha desarrollado una fórmula en base a el coeficiente en tipo de suelo, pero en el material excavado, ¿no? Y en ese caso él ya pues ha ampliado más los parámetros y considera pues un suelo franco-arcilloso, ¿no? Un suelo franco-arenoso y así. Entonces me dice que este suelo franco-arcilloso va a tener un rango que va desde 0,08 hasta 0,03. ¿Eh? Para el caso de un franco arenoso, de 0,3 a 0,45. En el caso de arenas sucias, de 0,45 a 0,55. En el caso de arenas y gravas, de 0,55 a 0,80. ¿Ya? Estos son valores que yo voy a reemplazar en esta fórmula, ¿no? Entonces tengo estos valores. Ya está. Entonces voy a reemplazar en la fórmula que sería 0,0375 por el coeficiente que está en función del tipo de material excavado multiplicado por el área, ¿no? El área ya hemos visto que es el área y esto a su vez está elevado a la 0,5, ¿no? Entonces, con esta formulita él determina las pérdidas, ¿no? Esas son para Morris. ¿Ya? Entonces, pero ¿cómo voy a hacer el cálculo? ¿Cómo haría el cálculo yo? ¿Mm? Entonces, en este caso, pues hemos visto varios autores, ¿no? Y cuando utilicemos el software también que vamos a manejar, vamos a ver que hay muchos más. ¿No? Entonces, en ese caso, ¿qué tendría que hacer? Pues alguno ya tendrá alguna idea. Y efectivamente, pues como están pensando, hay que sacar un promedio. De todos estos, vamos a hacer el cálculo. Vamos a calcular todas esas fórmulas y vamos a sacar un promedio, ¿no? Y con ese promedio recién vamos a hacer vamos a determinar cuál es la pérdida real.
¿Ya? Entonces, eso también con un ejercicio lo vamos a hacer. Bien, ya hemos hablado entonces de algunos conceptos básicos, algunos puntos a considerar, ¿no? Hemos tomado también a referirnos del tema de las condiciones, tanto de máxima eficiencia hidráulica, de mínima infiltración, y también hemos hablado de diversos criterios, ¿no? Entonces, ya estamos más o menos preparados y enfocados en lo que vamos a realizar, que sería pues el diseño de canales, lo que también tiene mucha relación con el tema de la topografía, con el tema del trazado. Entonces, vamos a dar los últimos ajustes que nosotros debemos conocer y tener en claro para poder ya plantear pues un diseño de canal. ¿Ya? Bien, entonces el primer punto a considerar es el tema de las pendientes del canal. ¿Ya? La pendiente de un canal es uno de los factores, yo diría incluso el más importante con respecto al diseño, pues. Esto viene a ser pues la alineación del fondo del canal a lo largo de todo el recorrido. Lo que nosotros tenemos que buscar en este caso es que esta alineación sea pues lo más uniforme posible. Y por ahí, si es que va a variar, pues que varíe pues en alguna situación excepcional, en algún tramo pequeño, ¿no? Que podríamos controlarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que conservar lo que dijimos, sobre todo nuestro flujo subcrítico, ¿no? Entonces, si va a haber una modificación en el tema de la pendiente, y vamos a tener otro tipo de problemas que también ya conversamos anteriormente, ¿cierto? Entonces, esto está en función a la topografía del terreno, pues, ¿no? O sea, contra la topografía no podemos combatir, pero sí podemos buscar una mejor alternativa y hacer que esto por lo menos cumpla las pendientes requeridas o mínimas que me permitan a mí hacer fluir ese líquido a través de los canales, ¿no? Esto va a estar entonces mucho a criterio y en función del estudio topográfico. ¿Ya? Acá tenemos una tablita, ¿no? La que vemos acá abajito, que es del libro de Máximo Villón, ¿ya? Que es el libro de hidráulica de canales. ¿Ya? En este caso, pues nos habla de acuerdo al tipo de suelo. Suelos sueltos nos indica que nosotros debemos de considerar una pendiente, ¿no? Que va de 0.5 a 1 por mil, ¿no? Esa es la relación. En el caso de suelos francos, ya sea franco arenoso, franco arcilloso, de 1.5 a 4.5. En el caso de suelos arcillosos, de 3 a 4.5. Entonces, acá vamos a acordarnos un puntito interesante. ¿Se acuerdan de los canales de primer orden? ¿No? ¿Con qué pendiente teníamos que trazarla? ¿Alguien recuerda? Ahí por el chat, a ver. ¿Qué nos decía la recomendación? Por ahí no se acuerdan. Bien, está perfecto. Nos decía con pendiente mínima, ¿no? Muy bien, Gary. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la pendiente mínima? Más o menos va por estos rangos. Y típicamente lo que se va a hacer es tratar de esto, trabajarlo, ¿no? En ese caso, en una pendiente de 1 por 1000 es común, a 0.5 a 1 por 1000. Y en algunos casos excepcionales va a llegar hasta el 2 por 1000, pues, ¿no? Excepcionalmente. ¿Ya? Tenemos que siempre tratar de tener pues esas pendientes, porque recuerden, si no, no va a llegar el agua. Si no, no llega el agua. Acá no hay alguna alternativa de que bombeemos, nada, ¿no? Porque sería antieconómico en muchos casos. Y pues inviable también en algunos, ¿no? Porque recordemos que algunos de estos proyectos, por ejemplo, imagínense que se plantee pues en un lugar que es típico de nuestra serranía, donde no hay agua, o perdón, donde no hay energía eléctrica, donde de repente es muy difícil acceder al combustible, ¿no? Y pues está propenso también a que esto pues en un momento desaparezca, pues no sabemos cómo es la cultura peruana también, entonces chicos, acá todo tiene que trabajar pues de esa forma, ¿no? Entonces hay que tener esas precauciones y pues evitar pues hacer un mal diseño que a la larga después no funcione, pues, ¿no? Entonces por eso tenemos que conservar siempre las pendientes mínimas y unas recomendaciones adecuadas. Claro que todo esto también después lo vamos a llevar pues a una evaluación a través del software para hacer un modelamiento que se puede hacer, ¿ya? Pero de acá aparte, pues, ¿no? Por mejor planteamiento que tú tengas, si no cumple estos parámetros que estamos viendo, pues no va a funcionar, ¿ya? Por más software que quieras hacerlo correr.
Entonces, para evitar esas pérdidas que hemos hablado también, hemos dicho que muchas veces se tiene que hacer un revestimiento. Entonces, acá tienes que aprender a justificar por qué vas a hacer un revestimiento. Y acá te doy unas 5 ideas. ¿Ya? Primero, pues podrías justificar un revestimiento si tú quieres crear pues una barrera impermeable al paso del agua, en la cual pues estás buscando disminuir las pérdidas, ¿no? Justo lo que hemos conversado hace un momentito con esas fórmulas que hemos visto, ¿no? El tema de las pérdidas. Y esto me va a permitir a mí extender el beneficio de riego, ¿no? Extender el beneficio de riego a una mayor superficie cultivable, a una mejor superficie cultivable. Entonces yo voy a optimizar, en otras palabras, el recurso, ¿no? También me va a permitir a mí proteger las tierras colindantes, sobre todo frente a los daños que en ella podría ocasionar la filtración, ¿no? ¿Se acuerdan incluso de la saturación, todo lo que estaba viendo? Eliminando también con eso la necesidad de repente de construir costosas obras de drenaje. Entonces, por ahí es un ahorro, pues, ¿no? Como les decía, yo prefiero hacer pues un revestimiento que me va a costar muchísimo menos a de repente hacer por ahí unos drenes, unos lloraderos, ¿no? Dependiendo del tipo y magnitud del problema que yo pueda tener. Entonces, eso podría ser otra justificación. Otra forma de justificar que sea revestido sería pues que yo busco proteger el canal contra lo que es la erosión y a la vez voy a permitir que el fluido pues vaya pues a una mayor velocidad, ¿no? Por lo cual también voy a conducir pues este fluido en una sección hidráulicamente más óptima, ¿no? Más eficiente. ¿Por qué? Porque voy a tener al final que buscar pues reducir esas dimensiones del canal de la sección para tener pues menor excavación. Y eso es lo que a mí me convendría, ¿no? Entonces ya tendría otra manera de justificar. ¿Cómo justifico también? Buscando pues reducir el coeficiente de rugosidad y eso también pues tiene mucha relación y tiene relación, habíamos dicho, directa con el tema de la velocidad, pues, ¿no? Esa es otra manera de justificar. Yo quiero utilizar para tener mayor velocidad, para poder conducir de repente o generar de repente la presión necesaria que pueda tener para usar un aspersor quizás, ¿no? Entonces, en base a eso ya podría tener otra mejor alternativa de justificar. También podría ser, pues, evitar el crecimiento de repente de plantas, ¿no? Acuáticas, sobre todo en las paredes del canal, lo que me llevaría, pues, a tener un costo muy elevado de mantenimiento. Entonces, por ahí podría yo darle una justificación, porque recuerden, imagínense que esto sea incluso un canal de tierra y pues es típico pues en época de lluvia que crezca bastantes plantas, incluso por ahí, incluso en los canales de tierra es común también que se obstruya porque aparece barro, lodo, también producto de las lluvias, ¿no? Incluso piedras, todo va a arrastrar y va a caer al canal, entonces se va a estar asolvando en muchos casos, entonces es un costo pues que en muchas oportunidades los beneficiarios no van a poder asumir, pues no van a estar en la capacidad ni técnica ni económica de poder solucionarlo. Entonces, para evitar eso, yo podría plantear y justificar también otro revestimiento. Pero este revestimiento tiene que cumplir por lo menos estas 4 características o peculiaridades, ¿no? Me dice que primero, pues este revestimiento tiene que ser pues un material impermeable, ¿no? Lo que voy a plantear es un material impermeable, pero hay diversidad. Tenemos diversidad de materiales acá. En este caso, podríamos plantear, como vemos en la imagen, de repente una geomembrana, de repente un concreto, de repente por ahí una mezcla, pues, bituminosa quizás, ¿no? Entonces, hay varias alternativas. La idea es que este material, el que vas a plantear, sea impermeable. También ese material tiene que ser resistente a la erosión, porque si yo estoy haciendo un revestimiento, hemos dicho, vamos a cambiar el coeficiente de rugosidad, ¿no? De un terreno natural es mucho, mucho menor o mucho mayor el valor y la velocidad es mucho menor. En cambio, cuando tú haces un revestimiento es opuesto. El coeficiente de rugosidad es menor y la velocidad va a ser mayor. Entonces tiene que ser resistente a la erosión, ¿no? Y es más, eso de por sí ya pues tenemos muchas ventajas si nosotros hacemos correctamente ese análisis.
También tenemos que plantear que este material, el cual yo voy a utilizar para revestimiento, pues sea bastante económico, que sea de bajo costo, que también se adecue a las condiciones del lugar donde voy a plantearlo, pues, ¿no? Tiene que ser también de bajo costo para el material y para el proceso constructivo. Y también para el tema de mantenimiento, pues, ¿no? Porque si no, no había razón de hacer, pues, ese planteamiento. También esto tiene que ser durable ante la acción del agente atmosférico, de las plantas y de animales. Por ejemplo, en el caso de los animales, ahí vemos una imagen en la parte izquierda, que hay un ganado, pues no, hay una vaca que está ahí cerca al canal. Y es constante, pues, que estos animales pasen por encima del canal, pues. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo que garantizar pues que el canal pues por lo menos soporte pues no constantemente el paso de estos animales, pero por lo menos que por ahí una o dos veces pase este animal sin que se deteriore. Entonces ese revestimiento tiene que estar pues previsto de algunas medidas pues adecuadas para que soporte por lo menos esa peculiaridad que siempre se da, siempre va a haber. Entonces, a razón de eso también tendré que plantear por ahí alguna alternativa de solución, como podría ser pues una especie de pontón por ahí o esos puentes peatonales, ¿no? Para tránsito de estos animales y personas. Se puede dar, ¿ya? Pero tiene que ser también considerando este posible pues caso, ¿no? También, ¿qué pasa? En algunos lugares, sobre todo donde hay árboles cercanos a los canales, obvio que las raíces pues, de estos árboles y de algunos cultivos también, no crean que los cultivos también no deterioran a través de las raíces estos revestimientos. Entonces también va a filtrar, ¿por qué? Porque naturalmente ellos van a buscar, pues van a buscar el agua. ¿Ya? Y como siempre va a haber ciertas filtraciones, pues esas raíces van a tratar de penetrar el canal y en muchos casos pues van a deteriorarlo. Entonces también esa propuesta que ustedes van a tener en el tema del material que van a elegir para el revestimiento tiene que soportar por lo menos eso, de alguna manera, ¿no? Siempre pues por ahí algo se va a escapar, pero tratemos de controlar esto al máximo. ¿No? También los agentes atmosféricos, pues, ¿no? Recordemos que acá, pues, por ejemplo, es muy marcado lo que se tiene con respecto al día y con respecto a la noche, sobre todo en la época que estamos pasando ahora, que es la época de heladas, ¿no? Entonces, y yo he visto, pues, en el año 2018, si no me equivoco, una variación bien, bien peculiar. ¿Ah? En el día podemos llegar acá en la zona hasta 20 grados más o menos en el día, pero en la noche yo he podido apreciar un registro de -10 grados. ¿Ya? Esto en la página de Cenamia, no es un dato que me estoy inventando, ese es el registro que tiene pues la página de Cenami, creo que es en el 2018, ¿ya? Por ahí -10 grados en un día, ¿ya? Imagínense, entonces en el día tengo 20 y en la noche tengo -10. ¿Cómo va a afectar eso al material también? Al tipo de material que yo pueda plantear en mi canal. Eso también le va a afectar. Entonces tengo que ver pues que esos revestimientos puedan soportar pues las condiciones climatológicas también de algunos lugares peculiares. Imagínense lo que pasa, por ejemplo, acá en Cerro de Pasco, ¿no? Yo tenía oportunidad de hacer unos trabajos también acá por la zona de Shelby, Ninacaca, pues la temperatura, si el agua se congela, imagínense chicos, el agua se congela, o sea, con piedrita hay que, en las mañanas igual que en Morococha, pues igualito, ¿no? Entonces, ¿eso cómo afecta pues el canal? ¿Cómo afecta mi revestimiento? Entonces tengo que tomar pues medidas de acuerdo a esas peculiaridades que vamos a tener, pues, ¿no? De acuerdo también dónde está un proyecto. ¿Ya? ¿Y qué tipos de revestimiento entonces podría plantear? ¿Ya? En este caso, pues se ha visto pues que se ha utilizado diversidad de productos, ¿no? Y muchos de ellos son pues peculiares para algunas zonas, pues, ¿no? Como por ejemplo el tema de la madera, ¿no? Que dijimos que se utiliza acá en la selva central en algunos lugares. También el tema de acero se puede plantear, plástico en algunos casos, pero no son muy comunes. ¿Ah? Son casos excepcionales. ¿Ya? Lo que sí se utiliza en gran proporción, en la mayor cantidad de veces, es el tema de mezclas con cemento y agregados. ¿Ya? Eso es lo que más se usa. Y también podemos tener acá mezclas asfálticas, podemos tener lo que son materiales térreos, podemos tener lo que son tratamientos químicos del terreno, ¿no? O sea, a través de la química también mejoramos las condiciones del suelo. ¿Ah?